para Nabatea y para todo el sur del Líbano. Después, los ataques, Irán está ejerciendo presión sobre Estados Unidos. Y hace apenas unos momentos, antes de entrar en directo, supimos que la Guardia Revolucionaria iraní informó de que han cerrado oficialmente el estrecho de Hormuz. Lo han cerrado. Y las dos delegaciones, la de Estados Unidos y la de Irán, van a viajar a Suiza y allí van a mantener conversaciones. Por lo que hemos visto hasta ahora, la noticia que ha salido es que Jeb Vance será el jefe de la delegación estadounidense en Suiza. Por parte de los iraníes, será el presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf. Básicamente, si miramos las dos delegaciones, son las mismas que participaron antes en las conversaciones de Islamabad, aquel diálogo directo entre Estados Unidos e Irán. Las dos partes están muy preparadas. Diría que, por parte de Irán, están el presidente del Banco Central iraní, el ministro de Asuntos Exteriores, el presidente del Parlamento y un representante del Consejo de Seguridad Nacional de Irán. Por parte de Estados Unidos, J.D. Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff. Tenemos a los dos mediadores, el catarí y el pakistaní, en esa reunión. El OIEA, según hemos sabido, estará representado por Grossi o por alguien del propio organismo en las negociaciones. Eso es lo que va a ocurrir mañana. Se van a reunir en Suiza. Y a medida que avanza el conflicto, como ya he mencionado, en Líbano, Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, porque el primer punto del memorando de entendimiento no está siendo respetado por los israelíes. Eso es lo que está pasando. Y en cuanto a la reunión entre las dos partes en la Unión Europea, ¿qué es lo más importante y cuál sería el objetivo principal? Yo diría que por parte de los iraníes, básicamente quieren hablar de la situación en Líbano, como hemos visto con el caso del estrecho de Hormuz. Pero ¿cómo ves tú la perspectiva? ¿Cómo ves la posición de J.D. Vance y de su delegación? Bueno, antes que nada, gracias de nuevo por invitarme al programa. Ha sido una semana muy importante en la política exterior de Estados Unidos, o al menos en sus relaciones internacionales. El presidente Trump tomó la decisión de firmar ese memorando de entendimiento que yo llamo un acuerdo de armisticio de 60 días con Irán. Y es una victoria rotunda para la República Islámica de Irán. Apenas incluye concesiones para Estados Unidos, pero sí bastantes por parte de Irán. Y lo he descrito así porque como fue firmado por el presidente Trump en el Palacio de Versalles y tenía 14 puntos, lo he estado llamando el Tratado de Versalles de Trump con Irán. Porque, en esencia, lo que tuvimos fue una rendición condicionada ante los iraníes. Quizá eso se haya exagerado un poco, pero creo que en esencia fue así. Y es justo lo que predije al comienzo de la guerra, que esta guerra continuaría hasta que el presidente Trump aceptara las condiciones de Irán. Lo dije dentro de los primeros 5 días de la guerra, básicamente. Dije que sería una derrota estratégica para Estados Unidos. De hecho, antes incluso de que empezara la guerra, ya dije que sería inevitablemente una derrota para Estados Unidos. Y, por desgracia, mis predicciones se han cumplido. Me habría encantado equivocarme en este caso. Pero la guerra del presidente Trump contra Irán ha fortalecido al régimen, ha fortalecido a Irán, ha convertido a Irán en una potencia hegemónica regional. Y hemos visto, como mencionabas esta mañana, que la Guardia Revolucionaria iraní actúa con total impunidad al volver a cerrar los estrechos en respuesta a las graves violaciones israelíes del acuerdo. Ahora bien, Israel ha dicho, con razón, que no está obligado por ese acuerdo porque no formó parte de él. Pero Estados Unidos ha garantizado, en esencia, que las tropas israelíes respetarían, al menos, un alto el fuego. Y según se informa, el presidente Trump también aseguró a Irán que habría una retirada completa del ejército israelí del sur del Líbano. Y por desgracia, el primer ministro Netanyahu básicamente le ha hecho un gesto de desprecio a Trump y ha dicho, no solo no vamos a detenernos, vamos a seguir combatiendo.
Vamos a lanzar, ya sabes, una gran ofensiva terrestre y aérea para dejar claro que no nos importa lo que pienses. Y hemos visto algo tremendo. Lo que me encanta del presidente Trump y de Vance esta semana, el vicepresidente Vance, es que han sido muy críticos con Israel, en un grado que probablemente no habíamos visto antes en una administración presidencial estadounidense. Y eso es un avance muy positivo, porque ha sido Israel quien ha desempeñado el papel de obstaculizar y nos ha llevado a involucrarnos en estas guerras. Ahora bien, respecto a tu pregunta concreta sobre cuáles son los objetivos de cada parte, tienes toda la razón. Los objetivos de Irán en estas negociaciones, que se espera que tengan lugar mañana, son poner fin a la guerra en Líbano, intentar aplicar el punto 1 del acuerdo de armisticio y además conseguir el levantamiento total de las sanciones, tanto las primarias como las secundarias, impuestas por Estados Unidos a Irán. Vance, por su parte, tiene como principal objetivo limitar al máximo posible el programa de armas nucleares de Irán. Tanto Trump como Vance han afirmado que el programa nuclear iraní ha sido destruido. Pero en realidad, los informes que yo he visto indican que su programa de armas nucleares sigue prácticamente intacto. Apenas fue objetivo durante la Operación Furia Épica. Así que bueno, todavía conservan sus 1,000 libras de uranio altamente enriquecido. La misma cantidad que tenían antes de la Operación Furia de Medianoche, o la Guerra de los 12 días, allá por junio de 2025. Y bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es básicamente congelar el programa nuclear de Irán. Sería una gran victoria si pudiéramos restablecer el acuerdo nuclear, el JCPOA, con medidas de verificación más estrictas. Y eso en esencia era lo que Irán estaba ofreciendo antes de la guerra. Tenían un acuerdo muy completo para evitar un conflicto con Estados Unidos. Lo entregaron a los negociadores estadounidenses el 27 de febrero. Al día siguiente, Israel asesinó a su líder supremo con el apoyo total de Estados Unidos. De hecho, Trump se atribuyó el mérito de haber matado al líder supremo y a miembros de la familia del jefe de Estado iraní, algo realmente vergonzoso. Pero quiero reconocer al presidente Trump, porque donde hay que darle crédito, se le da. Está pasando página en las relaciones entre Irán e Israel de una forma muy positiva, y yo diría que muy en la línea de América primero. Está tratando a Irán de manera realista, no como un régimen loco, suicida o fuera de control, sino como un actor razonable y racional en los asuntos internacionales. Y eso es lo que son, porque tenían la capacidad de escalar el conflicto de al menos 5 maneras distintas, como ya expliqué en nuestras entrevistas anteriores. Podían haber recurrido a su programa nuclear, a un pulso electromagnético de gran potencia, a ciberataques contra territorio estadounidense, a misiles hipersónicos o supersónicos antibuque que podrían haber hundido barcos de la Marina en el Golfo, y por supuesto a las células terroristas de Hezbollah que están dentro de Estados Unidos, y decidieron no hacer nada de eso. Así que no estoy diciendo que Irán sea un régimen amante de la paz, pero sí que ha dado prioridad a mantener la paz con Estados Unidos e Israel, y no fueron ellos quienes iniciaron esta guerra. Yeah. Do you think that you mentioned how ¿Tú crees que mencionaste que J.D. Vance estaba, de alguna manera, respondiendo al ataque israelí contra Donald Trump? Porque según parece, no se trata de Israel en sí, sino de los medios de comunicación en Estados Unidos, que cooperan con los israelíes. Estaban atacando a Donald Trump por su postura, por su nueva posición. Él dice que quizá pueda sacar algo de eso. Y el memorando de entendimiento, por cierto, David, creo que es una especie de documento para reducir la tensión. No es ningún tipo de acuerdo. Por eso no veo, quizá tú entiendas que Irán está ganando con ese memorando, pero hasta ahora no ha salido nada. Es más bien un proceso de desescalada para que las dos partes se acerquen después de muchos años y al menos hablen para ver qué está pasando entre los dos países. Pero Israel no quiere eso. La agenda de Israel es la continuación de la guerra.
Y la continuación de la guerra no va a beneficiar a nadie. The continuation of the war is not going to benefit anybody. I'm talking about on the part of Iran and the part of the United Estoy hablando de la parte de Irán y de la parte de Estados Unidos. Y nadie, ni en la región ni fuera de ella, en Europa, más lejos aún, en Japón o en Corea, nadie va a beneficiarse de que el conflicto continúe. Pero los israelíes están presionando para que siga. Y J.D. Vance está saliendo a responder a ese tipo de ataque contra la administración. ¿Crees que eso va a llevar a Estados Unidos a tomar alguna medida seria hacia Israel en relación con la ocupación? Porque mientras sigan en el Líbano, en la parte sur del Líbano, ayer mismo dijeron, estamos avanzando en el sur del Líbano. Si Hezbollah nos ataca, vamos a responder. Eso es la receta para una guerra sin fin en el sur del Líbano. Tiene que haber algún tipo de presión seria, un impulso real sobre los israelíes. ¿Va a pasar eso? Sí. Is that going to happen? Creo que sí. Sí, de verdad. Nunca he sido tan optimista de que, bueno, Trump y Vance están llevando la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio en la dirección correcta desde que empezó la guerra, incluso desde mucho antes de que empezara. Porque claro, yo predije que la guerra estallaría desde el principio. No predije la primera guerra, la de 12 días. Pensé que Trump sería lo bastante inteligente como para evitarla, pero sí predije que esta acabaría ocurriendo. Y sí, J.D. Vance ha señalado con razón que tethallogit ito Israel de politiskt storm medestenten at spis penal Iran. La política de Trump es restaurar la paz, básicamente volver al statu quo anterior. Eso significaría, claro, que Irán no controle el estrecho, que Estados Unidos e Irán estén en paz y que no se estén bombardeando entre sí. Y por desgracia, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer, ni militar ni diplomáticamente, para revertir el control iraní del Golfo Pérsico. Irán tenía, por supuesto, la capacidad de controlar el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz, pero decidió no hacerlo porque estaba intentando, de verdad, con mucho empeño, evitar una guerra con Estados Unidos, porque con razón temían al presidente Trump y estaban contenidos. No estaban llevando a cabo ningún ataque, ni ataques indirectos contra tropas o bases estadounidenses. Y nunca lo habrían hecho si el presidente Trump no se hubiera unido a esta guerra. Todo lo que tenía que hacer cuando Israel empezó el conflicto era decir, bueno, transmitir a Irán que Estados Unidos se mantendría al margen, que permanecería neutral, y que si ellos no atacaban bases militares estadounidenses, nosotros nunca los atacaríamos. En lugar de eso, decidió, ya sabes, el presidente Trump fue a la guerra para intentar proteger las bases militares de Estados Unidos de posibles ataques de Irán, pero al hacerlo, en realidad garantizó que Irán las destruiría. Así que fue una acción totalmente contraproducente. Verás, el control iraní del estrecho significa básicamente que controlan en torno al 20% de todas las reservas de petróleo del mundo, al menos en lo que se refiere a su transporte. Y algunos amigos míos me han dicho que, bueno, esta guerra en realidad no iba sobre Irán, sino sobre China, y sobre intentar limitar el suministro de petróleo chino. Pero la verdad, el suministro de petróleo a China ha aumentado, prácticamente no se ha interrumpido en absoluto, porque como dicen algunos de mis amigos, fue un bloqueo con fugas. En realidad, Estados Unidos hizo la vista gorda mientras los petroleros chinos salían del Golfo rumbo a China desde Irán casi todo el tiempo. Ese fue básicamente el acuerdo al que llegaron el presidente Xi Jinping y el presidente Trump en la cumbre de Pekín, donde ya sabes, una vez más, Estados Unidos hizo las concesiones y China realmente no cedió nada. Así que estamos viendo un patrón aquí, donde el presidente Trump ha actuado como si fuéramos la mayor superpotencia, pero es él quien está haciendo todas las concesiones, mientras que nuestros enemigos no lo hacen. Entonces, ¿quién tiene realmente el poder aquí? Como mencioné, y como escribí en mi publicación de Real War del 5 de marzo,
Esta guerra no solo transformaría el orden regional, sino también el equilibrio global de poder en contra de Estados Unidos. Y creo que eso es exactamente lo que hemos visto que ha ocurrido. Creo que lo que ha pasado con el caso de China es que si te fijas, China estaba incluso más preparada que Estados Unidos para la guerra. Mira las reservas de petróleo. Mira todo lo que tenían antes de que empezara esta guerra, como si China hubiera estado planificando la guerra, no Estados Unidos. Eso fue, de alguna manera, sorprendente, porque Donald Trump, antes del anuncio de la firma del memorando de entendimiento, dijo: somos un país pobre. Estamos a 4 semanas de que nuestras reservas de petróleo se agoten por completo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Por eso se ve como China, creo que la forma en que China ha diversificado su importación de petróleo y gas es realmente impresionante. Creo que mucha gente debería fijarse en eso. Volviendo a la situación, anoche tuvimos a J.D. Vance hablando con uno de esos podcasters. Dijo que Israel tiene que entender que son aliados de Estados Unidos, igual que el Reino Unido y Francia. Pero Israel no lo siente así. Creo que para muchos israelíes que escuchan lo que dice J.D. Vance, eso suena como una traición total a Israel, porque ellos no lo ven de esa manera. Quieren que Estados Unidos los considere su aliado más importante, no simplemente al nivel de Francia. Francia, en su opinión, no cuenta para nada. Por eso están atacando a la administración Trump. Pero se va a imponer esa idea a los israelíes, para que entiendan su posición, para colocarlos al menos en su sitio lógico, y bueno, racional. Porque no es racional pensar que eres uno de los estados, ya sabes, el estado número 51 quizá, de Estados Unidos. Tal vez se vean a sí mismos como Washington, D.C. Así que Estados Unidos tiene que reaccionar. ¿Cuál es tu interpretación de eso? ¿Y hasta dónde crees que llegaría la administración Trump para hacerles entender la nueva ecuación en la región? Bueno, creo que el problema es que el presidente Trump hizo un pacto con la israelí estadounidense Miriam Adelson y con otros, según el cual, si ellos financiaban su campaña presidencial y le ayudaban a ser reelegido y a evitar más procesos judiciales, él sería el presidente más pro-israelí de la historia de Estados Unidos. Y en esencia, eso es lo que ha hecho hasta ahora. Ha sido servil en su devoción por hacer todo lo que Netanyahu quería que hiciera. En broma, lo he descrito como el presidente marioneta de Israel. Quizá eso sea ir un poco demasiado lejos. Pero básicamente, Benjamin Netanyahu lo ha llevado de la mano hacia una guerra que se ha librado en completa oposición a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Y ha causado un gran daño a nuestra seguridad nacional. Pero aún puede servir para reorientar la política exterior de Estados Unidos hacia una línea de América primero. Porque ya sabes, hemos demostrado que esas guerras interminables en Oriente Medio tienen enormes costes, grandes riesgos para Estados Unidos y ningún beneficio. Así que sí, para responder a tu pregunta, creo que lo que tiene que pasar es, primero, que el presidente Trump mantenga conversaciones directas con los líderes de la oposición a Netanyahu, los que se presentan contra él para primer ministro, y básicamente les diga: mirad, ¿quién de vosotros esté dispuesto a comprometerse, a alinearse con la política exterior de Estados Unidos, que implica una retirada militar completa de Israel del Líbano? Yo le daré mi apoyo y lo respaldaré frente a Netanyahu. Y voy a pedir la destitución de Netanyahu, porque en esencia, Netanyahu, el tema clave que tiene que resolverse para que este acuerdo de armisticio salga adelante, que en mi opinión es muy completo y podría incluso prolongarse indefinidamente, convirtiéndose prácticamente en un acuerdo de paz permanente, es un cambio de régimen en Israel. El régimen de Netanyahu es el que actúa como un Estado rebelde. Se comportan como un régimen fuera de control. Y eso, en realidad, es la clave para lograr una paz duradera con Irán. Hay otras cosas que también podemos hacer.
Podemos cortar o amenazar con cortar toda la ayuda de seguridad de Estados Unidos a Israel hasta que retiren al último soldado del ejército israelí del sur del Líbano. Creo que ese sería un paso muy positivo en la dirección correcta. Y por último, creo que, hay 6 secciones en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, incluida la sección 219, que antes era la 294 o la 224. Y eso, básicamente, lo que haría sería fusionar la base industrial y tecnológica de defensa de Estados Unidos con la de Israel, y también en la práctica crear una especie de fusión del sistema de inteligencia estadounidense con el Mossad, como si fuera una extensión de los Five Eyes. Y creo que Trump debería decir de inmediato que vetará esa ley si incluso una sola de esas 6 disposiciones se mantiene. Y esas 3 medidas, puedo garantizarlo, obligarían a Netanyahu a retirarse del Líbano. Estados Unidos tiene un peso diplomático enorme. Tenemos una capacidad tremenda para influir en Israel. Pero hemos actuado, sobre todo con el presidente Trump, como un estado vasallo de Israel. No es que Israel sea el estado número 51 de América. Es que somos los Estados Unidos de Israel. Y eso tiene que terminar.